¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión académica de pediatría. Mi nombre es Grecia Turrubiates, coordinadora de este espacio. Y pues bueno, antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a dar algunos avisos generales. Recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca de la sesión del día de hoy la pueden realizar a través del chat y al finalizar la ponencia se la haremos llegar a nuestra ponente del día de hoy. Asimismo, si aún no reciben las invitaciones semanales y les gustaría hacerlo, lo pueden solicitar al correo que aparece aquí en pantalla. Y por último, recordarles que para poder enviarles su constancia de participación es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que les haremos llegar también al finalizar la sesión, tanto por un QR que vamos a proyectar como por una liga que vamos a compartir a través del chat. Y bueno, en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Como ya saben, este mes es dedicado a las urgencias pediátricas y el día de hoy es nuestra tercera sesión del mes. Está con nosotros la doctora Gabriela Mendoza Besares y nos va a exponer un tema muy importante que es intoxicaciones más frecuentes en pediatría. Y para eso le doy la bienvenida a la doctora Romy Pineda, que también, como ya saben, es nuestra coordinadora del mes, a quien agradezco nuevamente por haber hecho posible pues estas sesiones. Y pues nada, muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros y adelante, doctora Romy. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión de urgencias pediátricas. Y bueno, les voy a presentar a la doctora Gaby Mendoza. La doctora hizo la especialidad en pediatría y la subespecialidad en urgencias pediátricas en el Instituto Nacional de Pediatría, avalado por la UNAM. También tiene un diplomado en toxicología clínica, así como un diplomado en ultrasonografía en el paciente pediátrico críticamente enfermo, una maestría en gestión hospitalaria y es instructora de PAS, de BLS y YAPED, un curso de trauma muy interesante. Y bueno, también es ex coordinadora titular del capítulo de urgencias pediátricas del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y actualmente es la jefa del Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto pues poder compartir parte del conocimiento y la experiencia. Y pues bueno, agradezco infinito la invitación. Gracias, gracias. Adelante, Gaby. Muy bien. A ver, vamos a compartir la plática. Y vez más frecuente en las salas de urgencias y pues ya en distintos grupos de edad, ¿no? En la edad pediátrica de por sí existe esta parte de, ay, nos da un poco de temor manejar a los niños, es muy difícil, pero la realidad es que no, la realidad es que si tenemos como la estructura de cómo ir identificando ciertas alteraciones y específicamente en un paciente intoxicado, pues ustedes pueden tener las herramientas necesarias para poder identificarlo y saber qué hacer. Muy bien. Bueno, entonces, es importante que ustedes sepan que en un paciente con intoxicación, pues va a haber el factor xenobiótico o llamado tóxico, que va a ser aquella sustancia o aquel desencadenante que al ser ingerido o tener contacto con él puede generar múltiples cambios en la función de ciertos órganos que llevan a ciertas manifestaciones clínicas que al final nos van a traducir una intoxicación, ¿no? Y como toda sustancia que tiene ciertos procesos de activación a nivel de todo nuestro sistema, pues tiene una toxicodinamia y una toxicocinética, ¿no? Recuerden que parte de los xenobióticos o tóxicos muchas de las veces están asociados a fármacos, ¿no? Principalmente. Entonces, tenemos que conocer, pues, cómo funciona la sustancia, cuánto tiempo de vida media tiene, cómo se elimina, por dónde se elimina, cuánto es la dosis tóxica, ¿no? Para poder identificar si esa sustancia puede o no generar alguna
intoxicación como tal o alguna situación clínica, ¿no? En toxicología es muy importante que ustedes sepan que ante una intoxicación hay tres factores que siempre tenemos que estar tomando en cuenta. El ambiente, el tóxico y el huésped. Cuando decimos el ambiente nos referimos a que puede haber un ambiente contaminado y que puede estar generando una intoxicación. Vamos a ver más adelante cómo ustedes lo tendrían que abordar. Pero no solamente es el huésped, sino también su entorno el que puede generar un riesgo de una intoxicación como tal. El tóxico, que ya dijimos que puede ser una sustancia que desencadene múltiples manifestaciones, y el huésped como tal. Recuerden que dentro del grupo de pacientes hay pacientes que son sanos, o sea, que no tienen ningún antecedente patológico previo. Hay pacientes que tienen ya una enfermedad agregada, ¿sí? Y hay pacientes que son susceptibles a ciertas sustancias, ¿no? Como alergias y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente con una probable intoxicación, no solamente tendríamos que ver al paciente, tendríamos que ver en qué entorno estuvo en contacto, con qué sustancias o qué había a su alrededor que pudiera estar generando los síntomas que vemos actualmente y aparte evaluar al paciente como tal. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo se hace una anamnesis en un paciente intoxicado, pero básicamente tenemos que ver más allá del paciente, ¿no? Y pues bueno, es importante que ustedes sepan que un tóxico actúa a través de los distintos procesos que va presentando durante, va circulando en nuestro cuerpo, ¿no? Tiene una absorción, una distribución, un metabolismo y una eliminación. Y las intoxicaciones, pues pueden tener efecto en todos estos puntos funcionales y aparte nosotros podemos hacer la intervención en cualquiera de estos puntos del proceso del tóxico. Entonces, el tratamiento va a ser susceptible a la cinética del tóxico, es decir, puede ser que yo lo identifique cuando todavía se está absorbiendo, cuando ya se está distribuyendo, cuando ya está en un proceso de metabolismo o cuando ya está en una fase final de la eliminación. Por eso siempre la atención de un paciente intoxicado va a estar muy ligado al factor tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, entre más rápido logremos identificar que se trata de un paciente con posible intoxicación y podamos identificar el posible toxíndrome y las posibles sustancias asociadas, pues más rápido voy a poder hacer una intervención y lo más seguro es que ese paciente tenga un mejor pronóstico, ¿no? Es importante que ustedes sepan que los tóxicos o los xenobióticos tienen dos formas de comportarse a nivel de nuestro cuerpo. Uno se llama cinética de orden cero y cinética de primer orden. Y esto depende de qué sustancia es a la que estamos expuestos. Por ejemplo, la cinética de orden cero va a ser aquel que no importa la dosis que consuma el paciente, digamos que una vez que se saturan todos los receptores, va a tener el mismo efecto y va a tener la misma velocidad de absorción, la misma velocidad de eliminación. En cambio, la cinética de primer orden sí está asociada a la cantidad de sustancia que se ingiere, ¿no? Entonces, dependiendo de qué sustancia es la que se ingiera o se tenga en contacto, es la que vamos a poder analizar qué tanto riesgo de que se intoxique o no se intoxique tiene este paciente, ¿no? Es muy importante que ustedes sepan que las intoxicaciones dentro del grupo de los pacientes pediátricos tienen ciertas, digamos que mayor incidencia en ciertos grupos de edad. Lo vamos a ver en la edad de preescolar, que va de 1 a 3 años, es como un pico, y la otra es en escolares y adolescentes. Vamos a ver más adelante un artículo que se publicó apenas ahorita en el 2026, donde parece ser que el grupo de adolescentes está tomando pues la batuta en esto. Lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que representa del 0,8 al 1,6% del total de las urgencias pediátricas. Pareciera muy poco, pero la realidad es que cada vez lo estamos viendo más frecuente y cada vez estamos viendo
que ya llegan en una fase un poco tardía, por lo tanto, la gravedad es más alta y el riesgo de mortalidad también incrementa, ¿no? ¿Es una entidad totalmente prevenible y reversible? Sí. Aquí a nosotros como área médica nos toca mucho hacer pues esta enseñanza hacia los papás, hacia los mismos pacientes de los riesgos que tienen al tal vez dejar ciertas sustancias al alcance de los niños o que los adolescentes pues a veces lo ven como como algo recreativo sin realmente saber el riesgo que corren al exponerse, ¿no? Entonces, mientras nosotros hagamos esta campaña de conocimiento, no solo de lo que es una intoxicación, sino de los riesgos que puede tener, creo que podemos lograr prevenir esto, ¿no? La mortalidad es menor al 0,5% y habitualmente está asociada a las complicaciones. Yo les podría decir que actualmente en el instituto, pues cada vez vemos más intoxicaciones por múltiples medicamentos o sustancias de abuso y afortunadamente no hemos tenido un índice alto de mortalidad por intoxicaciones, pero sí hemos tenido casos más graves. Pues entonces, aquí creo que mientras trabajemos en difundir la información, tal vez podamos prevenir un poco, ¿no? Pues bueno, hay varios artículos donde nos hablan de las intoxicaciones, pues, en los servicios de urgencias, específicamente en los grupos pediátricos. Y pues bueno, está descrito que el hogar es el sitio de mayor riesgo, hasta en un 78%, ¿no? De los fármacos más asociados son las benzodiazepinas, y esto está muy asociado no porque un niño tome benzodiazepinas, sino porque el familiar toma benzodiazepinas, habitualmente papás o abuelitos que tienen un tratamiento para poder dormir o alguna situación psiquiátrica y pues los niños están allí en contacto. Recuerden que para los niños todo lo chiquito y de colores son dulces. Entonces, muchas de las veces pues asumen que las pastillas son dulces, las ingieren y pues bueno, tienen esta sintomatología. Y dentro de los productos del hogar, los detergentes son los más frecuentes. Aquí la realidad es que, digo, ustedes han de saber que muchos de los detergentes, desengrasantes, los manejan en botellas de refrescos, ¿no? En a granel, pues los que compran así. Y eso hace que el niño piense que pues o es un refresco o es un jugo y pues lo ingiere, ¿no? Entonces también hay que hacer mucha escoleta con los papás de cómo manejar estas sustancias fuera del alcance, en botes rotulados que no sean conocidos por los niños para que no tengan esta curiosidad por quererlo ingerir, ¿no? También dentro de los fármacos, en este estudio, que fue un estudio prospectivo, se vio que los fármacos que más índice de intoxicación tienen es el paracetamol y el ibuprofeno. Solo que aquí hay un dato curioso. El tema es que el 47,3% de estos pacientes que se estudiaron en este estudio resulta ser que eran indicados por médicos las dosis tóxicas. Entonces, y 34,5% automedicados en un grupo más adolescente, pero en la edad pediátrica, en menores de 3 años, aquí sí me gustaría hacer un poco de énfasis porque habitualmente los niños que son atendidos por grupos de médicos, tal vez no pediatras o tal vez que no están familiarizados con este tema de las dosis por kilo, suelen dejarles como un aproximado, pues así de, dele 5 mililitros, ¿no? Sin realmente saber si esa dosis le corresponde al peso del paciente, ¿ok? Un consejo que yo les podría dar es que todas las dosis pediátricas las calculen de acuerdo al peso. Ya ven que muchos jarabes traen la tabla de dosis asociada a peso aproximado o a grupo de edad. La realidad es que vivimos en un país donde los niveles o
la desnutrición todavía es muy frecuente, entonces suelen tener pesos más bajos del que deberían. Y entonces ahí podemos caer en una dosis tóxica. Pues entonces aquí lo alarmante fue que pues parte de estas intoxicaciones eran por dosis indicadas por médicos, o sea, ni siquiera fue como un error del cuidador primario. Entonces, sí tener mucho cuidado con la administración de fármacos, ¿no? Y pues bueno, este artículo, que es como el más reciente, que apenas se publicó ahorita en el 2026 en el Journal Medical, pues bueno, aquí es un estudio bastante amplio que se hizo desde el 2017 hasta el 2024, en donde se estudiaron pues en estos años todas las intoxicaciones como tal, ya con diagnóstico, perfil toxicológico y todo lo demás. Y pues bueno, fueron 232 casos. Aquí lo que se observó es que el grupo más frecuente en el que se ven las intoxicaciones es en el grupo de las mujeres. La edad se ve que ya es más tendiente a ser al grupo de adolescentes y luego a los preescolares. También vimos que dentro del año, los meses donde más se incrementa la ingesta de sustancias es en primavera y en otoño. Y pues bueno, el motivo es que es autoadministrado, pues, es decir, que los adolescentes, específicamente mujeres, deciden hacerlo, como dentro de las causas como autolesión, o sea, intentos suicidas. Y pues bueno, el grupo de adolescentes fue el que más lo prevalece. Pues entonces, la realidad es que antes era como un 50 y 50, o sea, menores de 3 años y adolescentes. Ahora la curva está mucho más alta hacia el grupo de adolescentes. Y lo que sí les podría decir es que cada vez vemos más como causa el intento suicida. Pues hay mayor depresión en los grupos de adolescentes, hay mayor accesibilidad a las sustancias como tal. Y pues bueno, estamos viendo cada vez más adolescentes previos sanos con intentos suicidas, pues por múltiples factores. Dentro de ellos, algo que hemos observado en el instituto es que también el índice de abuso sexual ha incrementado. Entonces, sí tenemos una tarea bastante grande como médicos para pues mejorar la comunicación con nuestro grupo de pacientes adolescentes, generar confianza, generar este diálogo de que nos puedan decir qué es lo que les pasa y que tengan grupos de apoyo, asegurarnos que no solamente el paciente esté bien, sino que el entorno en donde esté el paciente sea seguro, ¿no? Entonces ahora ya no solo tenemos que interrogar qué le duele, cuando le dio fiebre, no, ahora tenemos que interrogar cómo es la relación en la familia, cómo va en la escuela, tiene amigos, cómo es su grupo de apoyo que está alrededor, para poder nosotros determinar si ese paciente pudiera o no estar en un ambiente de riesgo que le genere en un futuro una complicación orgánica como tal o hasta la muerte, ¿no? También otra cosa que se observó, pues bueno, dentro de las sustancias más frecuentes que presentan las intoxicaciones son los medicamentos, de estos los antipsicóticos y pues bueno, en adolescentes, ¿no? Lo que ya habíamos platicado. Y también en la edad, ahora sí, los chiquitos, los preescolares, lactantes, en lugar de que sean detergentes, como lo habíamos visto en el estudio previo, que fue una corte, otra corte del 2010 al 2017, en esta ya no son productos del hogar detergentes, pero sí son insecticidas, principalmente los rodenticidas. Entonces, aquí lo único que se explica en este artículo en cuanto a la asociación de rodenticidas es que los rodenticidas habitualmente, o se ha visto más frecuente, que los utilizan en los alimentos. Es decir, por ejemplo, aquí llegó un niño que en un pedazo de pizza pusieron el rodenticida. Y pues el niño vio en el piso una rebanada de pizza, va y se la come, ¿no?
o dejan trozos de pan con el rodenticida, ¿saben? Entonces, también nos toca hacer esta parte de la cultura, pues, con los papás de que no utilicen alimentos como una estrategia para los venenos, ¿no? Porque al final del día el niño en esta fase de exploración, donde está gateando, donde está conociendo su entorno, encuentra algo que comer y se lo lleva a la boca. Entonces, tener mucho cuidado, ¿sale? Muy bien, entonces es importante que ustedes sepan que las intoxicaciones se consideran un trauma múltiple, pero de origen químico. Es un paciente politraumatizado, pero por una sustancia, no por golpes, ¿no? Que es a lo que más habitualmente estamos acostumbrados. Pero aquí es por el contacto con una sustancia química, ¿sale? Muy bien. Para esto, pues bueno, tenemos que tener la sospecha de una probable intoxicación, hacer una ruta terapéutica y diagnóstica, y para esto la atención en un paciente intoxicado se lleva a cabo a través de tres fases: una fase de emergencia, una de apoyo y soporte vital y otra de detoxificación. La fase de emergencia habitualmente se lleva a cabo en el prehospitalario, es decir, en el hogar. Acuérdense que es el lugar más frecuente. Y pues bueno, ahí es donde inicia como tal la intoxicación, ¿no? Entonces, cuando nos toque estar en el prehospitalario, nosotros tendríamos que llegar a este sitio donde se encuentra nuestro paciente, pero antes de tener contacto con él, tendríamos que evaluar que el área sea segura. Recuerden que hay ciertos tóxicos que son flamables, entonces tenemos riesgo de nosotros también salir lesionados o en su defecto intoxicados, ¿no? Para esto ahorita vamos a hablar, hay un equipo especial, pero pues bueno, primero verificar que el área esté segura, verificar que haya respuesta del paciente, activar el sistema de emergencia, es decir, si estamos fuera del hospital, hablar al 911 para recibir la ayuda. Y en el caso de que ya estemos cerca del paciente, valorar si amerita alguna reanimación de manera inmediata, ¿sale? Siempre que ustedes vayan en un equipo como tal prehospitalario, es decir, con ambulancia, otros compañeros, siempre elegir el mejor transporte y el hospital adecuado a donde llevar al paciente. Recuerden que cuando una vez ya estabilizamos al paciente, el hospital adecuado no es el más cercano. El hospital adecuado es aquel hospital que pueda darle o que tenga los recursos para poder atender a estos pacientes. Acuérdense que en las intoxicaciones el factor tiempo es muy importante. Entonces, perder tiempo en llegar a un hospital donde les van a decir, no, aquí no tengo nada, ahora llévenlo al otro, esa hora, esas 2 horas perdidas para una intoxicación es vital, ¿sale? Tratar de evaluar si podemos identificar la sustancia tóxica, no pierdan tiempo por esto, o sea, si no se logra identificar de forma inmediata, ustedes continúen con la atención, ¿no? Y evitar de forma inicial provocar el vómito, colocar antídotos, lavado gástrico o neutralizantes si no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Recuerden que no todas las sustancias tienen el mismo proceso de detoxificación. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y siempre recuerden que si hay más gente alrededor, tratar de evacuarlos, decirles que se alejen. Y en el caso de nosotros, utilizar el equipo de protección. ¿Cuál es el equipo de protección? Pues bueno, guantes, gogles, cubrebocas, ¿no? Y si son cubrebocas, recuerden que lo ideal es que sean las mascarillas N95 como mínimo para poder evitar nosotros intoxicarnos o correr riesgos. Recuerden que los tóxicos no solamente se inhalan, no solamente se ingieren, pueden ser tópicos, ¿ok? Entonces, tener cuidado en todos los aspectos en donde pudiéramos estar en riesgo. Luego viene la fase de apoyo vital. Esta se hace entre el prehospitalario y el hospitalario. Aquí el objetivo es estabilizar al paciente y recuerden que hacemos una evaluación general. Podríamos decir todo en una mirada. Aquí la prioridad es tratar al paciente, no a la intoxicación. Es decir, yo voy a identificar cómo encuentro a mi paciente y qué es lo que tengo que hacer. En ese momento no me voy a poner a ver de, ay, ¿qué habrá sido el paracetamol y será que tendrá falla hepática? No, no, no. En ese momento es, a ver, mi paciente no respira, está inconsciente, no tiene pulsos, está en paro, tengo que hacer reanimación cardiopulmonar, ¿sale?
o tiene compromiso de lo ventilatorio, tal vez tenga que decidir manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? Aquí tratamos primero al paciente y luego investigamos la intoxicación, ¿no? Para esto recuerden que existe el triángulo de evaluación pediátrica que nos sirve para categorizar al paciente como tal. El triángulo de evaluación pediátrica, para los que no lo conozcan, evalúa tres sistemas muy importantes y vitales en la vida de cualquier paciente, ¿no? La apariencia, que nos habla del estado neurológico, la respiración, que nos habla del estado ventilatorio, y la circulación, que nos habla del estado hemodinámico. La apariencia la vamos a ver si está consciente, si está inconsciente. Si responde de forma verbal o no responde. En la respiración, ¿cómo respira? ¿Se le escucha algún ruido? ¿Respira rápido? ¿Respira lento o no respira? ¿Sí? Y en la circulación la vamos a ver con la coloración. ¿Está rojo? ¿Está morado? ¿Está amarillo? ¿Sí? Entonces, con esas tres partes del triángulo, yo puedo determinar si mi paciente está en un riesgo vital o no. Cualquiera de las tres lados alterados, ese paciente tiene un riesgo alto de morirse, por lo tanto tengo que hacer una intervención. En el triángulo de evaluación pediátrica no tocamos al paciente, solo lo vemos, lo escuchamos y determinamos si hay o no algún riesgo, ¿no? Por lo tanto, no nos debe llevar más de 20 segundos a ver si mi paciente está en un riesgo o no. Luego sigue la evaluación primaria, que es una sistematización del ABCDE, en donde evaluamos la A, la permeabilidad de la vía aérea, la B, la ventilación como tal, la C, la circulación con pulsos, llenado capilar, frecuencia cardíaca, TA. La D, donde vemos el estado neurológico, ahí sí vemos pupilas. Acuérdense en los niños siempre revisar el Destrostix, porque los niños pueden estar con todo el triángulo alterado por estar hipoglucémicos, ¿no? Entonces siempre evaluar ahí la glucosa. Y la E es de exposición, es decir, veo, tiene piquetes de que se haya inyectado algo, tiene laceraciones, tiene algo que me diga a mí en su exploración física que me pudiera orientar hacia qué está sucediendo con el paciente. Siempre desnúdenlos, literal, desnúdenlos, ¿ok? Y la D se agrega en el paciente intoxicado como la fase de intoxicación, donde hay identificación y de destoxificación, ¿sale? Luego viene la evaluación secundaria, que es un sample, así como dice la neumotecnia, es una historia clínica en urgencias muy rápida, donde la S son signos y síntomas, la A es si el paciente es alérgico a algo, la M si toma algún medicamento como tal, la P si padece de alguna patología, la L a qué hora fue su último alimento o si tuvo contacto con algún alimento. Y la E es de evento desencadenante, es decir, si hay algo que está justificando lo que le está pasando ahorita al paciente. La evaluación terciaria ya incluye estudios de laboratorio, estudios de imagen, que eso ya lo hacemos en un ambiente hospitalario. Y entonces al final es cuando yo podría tener un posible diagnóstico. Entonces, acuérdense que en urgencias, en un paciente crítico, vamos del todo hacia lo más específico, pues no traten de hacer un diagnóstico de forma inicial porque eso los va a perder. Entonces, la fase de descontaminación, pues bueno, ahí es donde evaluamos tiempo de ingesta y la posibilidad de un lavado gástrico, tipo de xenobiótico tóxico previo a urgencias, es decir, si yo llego a un lugar donde parece ser que lo que hubo es liberación de algún gas o de alguna sustancia en alguna industria, por ejemplo, ¿no? Aparte de tener mi equipo de protección personal, como se ve en la imagen, yo tendría que evaluar si ese paciente puede o no puede entrar libremente a la sala de urgencias. Porque si ese paciente se considera contaminado, voy a meter a un paciente a contaminar a todos los demás. Por eso en todas las salas de urgencias debe de haber algo que se llama prediluvio, que es un área de lavado o de descontaminación para el paciente intoxicado, ¿sale? Muy bien. Si consideramos que es un material peligroso, pues ese paciente no puede entrar por más grave que esté y la atención se tendría que dar de forma externa. Y pues bueno, siempre utilizar el equipo de protección. ¿Cómo empieza nuestra participación una vez que ya tenemos al paciente en nuestra sala de urgencias? Pues bueno, como todo agente de investigación, empezamos a preguntar qué
qué pudo haber ingerido, con qué tuvo contacto, cuándo, eso es muy importante para fines de poder determinar si es candidato o no a hacerle alguna intervención, por qué lo hizo, es decir, si hay algún factor asociado y cuánto pudo haber ingerido, ¿sale? Eso es muy importante que podamos definirlo. Para esto, a veces, pues los familiares o quien lo trae no saben ni qué le pasó al paciente, o muchas veces los encuentran en las vías públicas o en algún sitio donde nadie sabe qué pasó, solo saben que ese paciente está inconsciente, que está respirando, pero no sabemos qué tiene. Entonces, para eso se han hecho ciertas mnemotecnias para poder tener ciertos signos clínicos que nos orienten como a qué pudo haber ingerido o con qué pudo haber tenido contacto. Para esto está la mnemotecnia COPS, que va a estar asociada a miosis, y pues todos aquellos que tengan miosis posiblemente pudieron haber ingerido clonidina, opiáceos, pilocarpina, fenotiacinas y sedantes hipnóticos como benzodiazepinas, ¿no? Si hay midriasis, está la mnemotecnia AS, que esta se asocia a antihistamínicos, antidepresivos, anticolinérgicos y simpático-miméticos, dentro de ellos cocaína o anfetaminas, ¿no? Luego, si el paciente está muy diaforético, o sea, sudando, 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 está la neumotecnia SOAP, que bueno, son aquellos que están asociados a simpático-miméticos, órganos fosforados, salicilatos y feniciclidina, ¿no? Y cuando vemos un paciente, por ejemplo, así súper rubicundo, así rojo, 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 puede estar intoxicado por monóxido de carbono o ácido bórico. Si está cianótico o con piel azul, literal, hemos tenido niños pitufos, así azules, y puede estar cursando con una metahemoglobinemia generada por fármacos. Pueden ser dapsona, anilinas. Algo muy frecuente es la fenazopiridina, que puede generar metahemoglobinemia, y pues bueno, vemos ahí al paciente todo azul, ¿no? Los que generan somnolencia, como las benzodiazepinas, dentro de ellas la carbamazepina, la fenitoína, los opioides, y aquellos que están irritables, pues simpaticomiméticos, cocaína y anfetaminas. Esto es como un poquito, pues, o sea, ciertos datos que me pueden sugerir alguna intoxicación o alguna ingesta de alguna sustancia. Sin embargo, por la necesidad de poder saber qué hacer ante cada cuadro clínico, se generaron grupos de signos y síntomas llamados toxíndromes, ¿sí? Que esto lo que están encaminados a poder hacer abordajes sistematizados, a poder reconocer probables sustancias involucradas y a orientar a un manejo más específico, ¿ok? Dentro de los toxíndromes, pues están estos cinco que son los más principales: el opioide, el colinérgico, sedantihipnótico, anticolinérgico y simpático mimético. Se los voy a mencionar muy rápidamente porque es un tema muy amplio, pero para que ustedes tengan idea más o menos de qué se trata. El colinérgico y anticolinérgico va a estar asociado a la acetilcolina, ¿ok? Y pues bueno, el mecanismo aquí del colinérgico como tal es una estimulación excesiva de los receptores de acetilcolina. Por lo tanto, pues vamos a tener un paciente hiperestimulado con hipersecreción. Hay varias mnemotecnias, dentro de ellos agua por todos lados, o las 3 Bs, que es broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, el slush, que es cialorrea, lagrimeo, uresis, diaforesis, diarrea, vómito y emesis. Y pues bueno, los causados por los nicotínicos, los días de la semana, los pueden asociar así, ¿no? Midriasis, temblor, debilidad, hipertensión, fasciculaciones y crisis convulsivas, de acuerdo a los días de la semana. Para que ustedes sepan qué sustancias están asociadas a este toxíndrome, pues bueno, son los insecticidas, los carbamatos, órganos fosforados, las setas, la nicotina, la fisostigmina y la piridostigmina. Para esto, cuando tenemos un paciente con estas características clínicas, podría englobarlo en este toxíndrome, y hay tratamientos específicos o antídotos como la atropina y principalmente las oximas como la pralidoxima, ¿sale? ¿Qué van a hacer estas? Van a activar la acetilcolinesterasa para poder comerse, por decirlo así, a la acetilcolina que está ahí en aumento, pues en incremento, y que está generando todos estos síntomas.
Y el anticolinérgico es lo contrario, la reducción de la actividad de la acetilcolina por disminución en la producción, y entonces vamos a tener la neumotecnia, la de rojo como betabel, o sea, están rubicundos, caliente como el desierto, hipertérmicos, seco como hueso, o sea, piel y mucosas muy secas, ciego como murciélago, midriasis, y loco como una cabra, agitada, ¿sale? ¿Cuáles son los causantes de este toxíndrome? Los antihistamínicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es dar manejo de soporte. Por ejemplo, para la hipertermia no se maneja con un antipirético porque esta hipertermia es de origen central. Aquí lo que tenemos que hacer es calmar al paciente, ¿sale? Entonces, podemos administrar la fisostigmina desde 0,5 a 2 miligramos, y pues bueno, esta nos ayuda a regular un poco las manifestaciones neurológicas graves. Y pues bueno, siempre recordar evaluar con un electrocardiograma del QRS, porque la fisostigmina como tal puede generar prolongación del QRS. Entonces, tener ahí como cuidado con esto. Otro toxíndrome es el simpático mimético. Aquí hay incremento en la actividad simpático-adrenérgica de los receptores alfa y beta a nivel central y periférico. ¿Quiénes lo causan? Las anfetaminas, cocaína, éxtasis, teofilina, cafeína, pseudoefedrina y el famoso metilfenidato. ¿Cómo vamos a encontrar al paciente todo excitable, así súper excitable? Está con crisis convulsivas, temblores, agitación, midriasis, hipertermia, hipertensión, psicosis, taquicardia, taquipnea y arritmia. Si se fijan, todo es acelerado, ¿sí? Aquí el plan es también apagarlo. Esto lo hacemos con benzodiazepinas. Podemos utilizar diazepam, midazolam, lo que tengamos a la mano. No antipiréticos, no antihipertensivos, porque vuelve a ser de origen central, ¿ok? El sedante hipnótico, pues bueno, como su nombre lo dice, es aquellos pacientes que están muy deprimidos en general. Hay interacción de múltiples neurotransmisores, principalmente el GABA. Acuérdense que el GABA es un neurotransmisor inhibidor, depresor. Entonces, ¿quiénes lo causan? Las benzodiazepinas, el alcohol, los sedantes, ¿no? Y entonces vamos a ver al paciente bradicárdico, bradipneico, hipotenso, miótico, atáxico, hiporrefléctico y somnoliento. Si se fijan, lo contrario a los previos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es contrarrestar el efecto de estos fármacos a nivel de los receptores. Principalmente los Mu, los kappa, y pues bueno, utilizamos ciertos medicamentos que van dirigidos a estos, como el flumazenil como tal, sería el antídoto específico para este toxíndrome. Y pues bueno, la dosis va de 0,01 miligramos por kilo, máximo 1 miligramo como tal. Y el opioide, que va a estar dado, como ya lo dijimos, por fármacos derivados del opio, ¿no? Como la heroína, la oxicodeína, hidrocodeína, ¿sí? Aquí entra el fentanil, metadona, tramadol, entra la buprenorfina, morfina, ¿sale? Y en los niños, si se fijan, aquí dice loperamida y dextrometorfano. ¿Cuántas veces no hemos visto que si tienen una diarrea les dan loperamida, que si tienen tos les dan dextrometorfano? Y estos medicamentos, la realidad es que la dosis terapéutica con la dosis tóxica es muy cercana. Entonces podemos tener datos de intoxicación con dosis no tan altas. Por lo tanto, es importante que estos medicamentos no se utilicen en niños a menos que los utilice un experto, ¿no? Pero la realidad es que no son necesarios, pues podemos utilizar otros medicamentos si queremos mejorar los síntomas, no necesariamente estos derivados del opio. El cuadro clínico es somnolencia, una somnolencia muy profunda que los puede llevar al coma, la miosis, pero la miosis es puntiforme como tal, bradipnea y lo más grave, la depresión respiratoria. Estos niños dejan de respirar y pues acuérdense que si no respiramos nos vamos a un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, suele ser muy grave. Por eso, dentro de todos el equipamiento del carro rojo en un sistema de urgencias debe de haber naloxona, porque es el único medicamento que podría contrarrestar de forma inmediata estos efectos. De no contar con ello, tendríamos que proteger la vía aérea de forma
rápida, pues para evitar que el paciente caiga en paro como tal. Esos son como a grandes rasgos, los 5 toxíndromes más frecuentes. Para esto nosotros tenemos que tener un apoyo bioquímico y para eso existe el perfil toxicológico. Es importante que ustedes sepan que existe el perfil toxicológico en orina para sustancias de abuso y en sangre para medicamentos. Entonces, es importante que mandemos ambos estudios para poder tener como un panorama más amplio de cuál pudo haber sido la sustancia con la que estuvo en contacto el paciente. En la fase de descontaminación o ya de destoxificación, es decir, yo ya evalué a mi paciente, lo identifiqué con un riesgo vital a través del triángulo de evaluación primaria, el triángulo de evaluación pediátrica, evaluación primaria, secundaria y terciaria, ya identifiqué un posible toxíndrome. Ahora, ¿qué le voy a hacer? Pues bueno, simplemente, de inicio, todos los niños deben estar monitorizados, ¿ok? Con signos vitales, vigilar el estado neurológico, ya hablamos de mandar los laboratorios, pero es muy importante que este niño esté en observación, porque puede ser que yo lo vea dormido y respirando, pero la realidad es que en cualquier momento puede deteriorarse, puede dejar de respirar, puede caer en paro, puede tener un evento de crisis convulsivas, entonces este niño tiene que estar en una observación estrecha. De hecho, todos los niños con intoxicación dentro del triage se consideran prioridad 1, aunque los veamos muy bien, porque el riesgo de que se compliquen en los siguientes minutos u horas es muy alto, ¿ok? Muy bien. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Pues va a depender de cómo estuvo en contacto el tóxico con el paciente. Si fue por un contacto a través de los ojos, si lo inhaló, si tuvo un contacto a través de la piel, si tuvo un contacto intravenoso, si se lo comió, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo de qué manera. Cuando son contactos oftálmicos, o sea, a nivel del ojo, ahí lo que tenemos que hacer es un lavado conjuntival de 15 a 20 minutos con solución fisiológica de forma continua. Si fue por piel, retirar la ropa del paciente, lavar con agua y jabón con equipo de protección personal. Y pues bueno, en el caso de los cáusticos, hacer un lavado prolongado, más de 20 minutos y con cepillo para poder barrer la sustancia como tal. Si lo inhaló, pues uno, quitar al paciente del ambiente y dos, administrar oxígeno. Y si fue vía parenteral o ingesta, muchas veces requerimos el antídoto como tal. Otras alternativas es el lavado gástrico a grandes rasgos, debe ser en decúbito lateral izquierdo. El objetivo es retirar la mayor cantidad del tóxico para disminuir la absorción y la absorción del tóxico como tal. Y la literatura te dice que lo ideal es que lo hagas en la primera hora, pero hay ciertas sustancias que lo podemos hacer hasta 6 horas después, como los de liberación prolongada, ¿sí? La técnica, pues bueno, es en decúbito lateral izquierdo con una sonda orogástrica de calibre grande y vamos a calcularlo con solución fisiológica de 10 a 15 mililitros por kilo, máximo 200 a 300 mililitros en cada lavado para poder estar, digamos que retirando el residuo del tóxico que haya ingerido. No lo debemos de hacer si el paciente tiene deterioro neurológico, si sospechamos de la ingesta de un cáustico, hidrocarburos, si hay riesgo de perforación, si hay hemorragia o el paciente está en estado de choque, es decir, hemodinámicamente inestable, ¿sí? Las complicaciones que podemos tener por trauma es lesión de la vía aérea, broncoaspiración si no colocamos bien la sonda, perforación gástrica y reflejo vagal, es decir, que el paciente pierde el estado de conciencia. Entonces, recuerden que también el colocar una sonda tiene una técnica, ¿ok? Para que también la tengan en cuenta antes de colocarla, ¿sí? Ese es el lavado gástrico. Otro mecanismo de destoxificación es el carbón activado. Recuerden que el carbón activado lo podemos usar desde el prehospitalario si ya tenemos claro cuál podría ser el agente causal. La dosis va a 1 gramo por kilo dosis en cualquier grupo de edad y en neonatos a 0,5 gramo por kilo. La dosis máxima es 60 gramos como dosis total. Y pues bueno, podemos utilizarlo como dosis única, que son las recomendaciones más actuales, o dependiendo si la dosis de la ingesta fue muy alta y la sustancia tiene circulación enterohepática,
podemos utilizarlo cada 4 a 6 horas durante un periodo de 24 horas. Aquí lo que queremos es que el carbón activado se pegue a la sustancia tóxica y la elimine por la popó. Por lo tanto, siempre tenemos que utilizar un catártico, dentro de ellos la lactulosa, el sulfato de magnesio o el manitol. ¿Por qué? Porque el carbón activado se pega al tóxico y se endurece. Entonces, si yo no promuevo que ese carbón se vaya moviendo hasta que lo saque por la popó, puede hacer ahí un evento de obstrucción a nivel intestinal. Por lo tanto, no olviden que cuando usen carbón, utilicen siempre un catártico asociado. Está contraindicado en intoxicaciones por cianuro, alcoholes, metales pesados, hidrocarburos cáusticos, metrotexate. ¿Por qué? Porque no son sustancias que tengan una circulación sistémica. Habitualmente estos son más respiratorios o de enfoque más neurológico como tal. También va a estar contraindicado en ciertos estados clínicos como el estado de choque, deshidratación grave, ilio intestinal, porque pues no se va a mover el intestino, sangrado de tubo digestivo y pues bueno, ya mencionamos en qué sustancias no deberían utilizarse. La ingesta de anticomiciales no es que esté indicado en los anticomiciales, sino más bien el carbón activado jala todas las sustancias. Si ese paciente de por sí es epiléptico y toma un anticomicial, ese medicamento se va a ir con el carbón activado. Por lo tanto, tenemos que tener el cuidado de volverle a dar la dosis porque si no se va a descompensar de su epilepsia, ¿no? Y dentro de los antídotos, pues ya lo hablamos de acuerdo a los toxíndromes, qué sustancias o qué medicamentos pueden utilizar como antídotos como tal. ¿Qué pacientes vamos a mandar a la terapia intensiva? Pues bueno, aquellos que sean ingestas letales, es decir, que ya tenemos afección orgánica grave, los pesticidas, el etilenglicol, los hipoglucemiantes orales, antiarrítmicos y antidepresivos tricíclicos se consideran dentro de este grupo de ingestas que pueden generar muerte. Eso es como lo más letal que le puede pasar a un paciente. Entonces, aunque ustedes lo vean físicamente bien ahorita, lo más seguro es que la evolución clínica en las siguientes horas va a ser muy grave. Por lo tanto, este paciente tiene que estar en una unidad de cuidados críticos. También vamos a mandar a la terapia intensiva a aquellos que tengan dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria, los que tengan inestabilidad hemodinámica como estado de choque, los que requieran un monitoreo continuo y no podamos dárselo en un servicio de urgencias, alteración neurológica que tal vez vaya a requerir manejo avanzado de la vía aérea o que ya esté en manejo avanzado de la vía aérea, alteraciones metabólicas principalmente electrolíticas, hiperamonemia, ¿no? Que van a generar efectos secundarios como edema cerebral, etc. Insuficiencia renal aguda, por ejemplo, el etilenglicol suelen generar falla renal que terminan en diálisis, pues. Falla hepática múltiple, fulminante, como los pesticidas, los hipoglucemiantes, el paracetamol como tal. CID y falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces, todos estos pacientes, todo paciente grave necesita estar en una unidad de cuidados intensivos. Urgencias, recuerden que a nosotros nos toca identificar, estabilizar y una vez que yo ya estabilicé a mi paciente, lo tengo que mover a un área donde vaya a continuar esa vigilancia y ese manejo crítico que requiera de acuerdo a la intoxicación a la que nos estemos enfrentando. No, mi mensaje es, no se los queden. ¿Por qué? Porque si llega otro niño grave, ustedes van a tener que ir a atender a ese otro niño y entonces tal vez no van a poder hacer ambas cosas, pues. Entonces traten de ubicar al paciente en el mejor lugar donde pueda estar observado, vigilado y tratado, ¿ok? Muy bien. Por lo tanto, como dice Doctor House, nunca pregunto por qué los pacientes mienten. Lo asumimos. No es que creamos que un paciente mienta, sino más bien, por ejemplo, en el grupo de adolescentes, si está el papá o la mamá, suelen mentir o suelen no decir las cosas por temor a que los van a regañar o les van a llamar la atención o simplemente porque hay descuido de los familiares, no quieren decir qué le pasó al niño, ¿no? Entonces, no den por hecho todo lo que les dicen los pacientes. Ustedes, de acuerdo a su análisis, saquen sus propias conclusiones y siempre, siempre sospechen. Aquel que sospecha se va a perder de menos cosas a que aquel que lo deja pasar.
no lo ve y pues ya lo van a definir o deducir cuando el paciente ya esté en un punto irreversible. Entonces, recordemos que en los pacientes con intoxicación, prevenir es vivir, es decir, si hacemos una adecuada prevención, vamos a poder evitar eventos de intoxicaciones graves y una vez que esté en nuestro servicio, pues nos toca hacer todo el abordaje que ya vimos de un paciente intoxicado como tal. Pues bueno, les agradezco mucho. Digo, es un tema muy amplio, pero es importante que ustedes sepan que existe una sistematización, que existen herramientas clínicas como los toxíndromes que les pueden ayudar a orientarse a qué intoxicación se están enfrentando y que existen ciertos procedimientos de destoxificación que se pueden hacer de forma temprana y que pueden evitar un desenlace grave. ¿Sí? Em, no sé si haya alguna duda en la que yo pudiera como orientarlos. Sí, Gaby, muchísimas gracias. Muy interesante la plática y muy completa. Tenemos algunas preguntas. La primera, ¿en pacientes obesos los medicamentos se ajustan al peso ideal? Sí, sí, ahí lo digo, cada vez estamos viendo niños mucho más, pues con sobrepeso y obesidad. Ahí lo ideal es ajustar los tratamientos a un peso ideal. Recuerden, por ejemplo, en el carbón activado, la dosis máxima es 60 gramos. O sea, no importa si el paciente pesa 120, aunque la dosis ponderal diga 1 gramo por kilo, no le voy a pasar más de 60 gramos porque no se ve el beneficio. Y en todos los antídotos como tal, siempre hay una dosis máxima de administración. Entonces, guíense tanto por el peso ideal como por la dosis máxima em, ya establecida del medicamento que voy a utilizar como antídoto para que también no se pierdan por ese lado. Muy bien, gracias. Otra pregunta. ¿El uso de catártico asociado al carbón activado en dosis única es en dosis única o por cuánto tiempo se debe de usar? Dependiendo de qué utilicen. La realidad es que mientras usemos el carbón activado, debe de utilizar el catáctico. Por ejemplo, si utilizan lactulosa, que es como lo más probable que tengamos a la mano, ahí lo ideal es que después de la administración del carbón activado, utilicemos una dosis de lactulosa a la dosis habitual, ¿no? Si yo se lo dejo cada 6 horas, cada 4 horas, posterior a la administración del carbón, le tendríamos que estar dando una dosis de catártico, porque aquí el objetivo es que el carbón se mueva, o sea, que vaya absorbiendo, pero a la vez que se vaya moviendo, porque si no, pues se endurece ahí y literal se vuelve una piedra y obstruye el intestino. Ujú. Muy bien. ¿Con qué y cómo debe diluirse el carbón activado? Bueno, el carbón activado, dependiendo, si lo van a utilizar a través de la sonda orogástrica, pueden diluirlo con agua bidestilada. La relación es 1 a 5, es decir, 1 gramo por 5 mililitros. Si ustedes van a utilizar 60 gramos, sería 60 por 5, ¿no? Y ese es el volumen total que le tendrían que pasar a través de la sonda. La misma dilución o la misma relación es con la vía oral, eso no se los mencioné. En aquellos pacientes que estén conscientes, que tengan la deglución conservada, podemos dárselo vía oral. Y la vía oral en los niños se puede implementar con ciertas bebidas que no son tan saludables, pero que nos ayudan a la ingesta como tal. Por ejemplo, una que funciona muy bien es la Coca-Cola. La Coca-Cola, al ser negra y al ser dulce, disimula muy bien el sabor del carbón activado. Entonces, la dilución se hace igual 1 a 5 y pues ya lo único que se les comenta es que a la Coca-Cola se le quite el gas, porque si no el gas los hace vomitar, pero se lo toman perfecto. Otra opción para la vía oral es el jugo de uva, pueden utilizarlo, también ahí pueden hacer la dilución de 1 gramo por 5 mililitros y le dan el vasito con jugo de uva cada 4 horas y se lo están tomando sin tema. Y a mí me pasó porque antes de estar aquí en el instituto trabajé en un hospital de referencia de tóxico y a un niño que quería café, o sea, que estaba acostumbrado a tomar café, se lo dimos
con café y se lo tomó perfecto también. Entonces, la realidad es que el vía oral es muy funcional si el paciente está neurológicamente conservado y si el familiar es quien le da la bebida cada cierto tiempo. Entonces, pueden diluirlo con estas sustancias, ya sea a través de la sonda o a través de la vía oral, dependiendo de cómo esté el paciente neurológicamente. Y recuerden que la dilución es 1 gramo por 5 mililitros. Ujú. Gracias. Otra pregunta. ¿Alguna guía o manual que recomiende para actuar en urgencias? Guía o manual que recomendemos para actuar en urgencias. Pues miren, en cuanto al paciente intoxicado, no hay, o sea, hay múltiples artículos que nos aborden o que nos digan cómo manejar al paciente. Yo les diría que en urgencias sigamos la secuencia del triángulo de evaluación pediátrica, de evaluación primaria, secundaria, terciaria, para la estabilización de cualquier paciente, porque en el paciente intoxicado muchas veces no sabemos que está intoxicado, o sea, solo sabemos que tiene algo que pone en riesgo su vida y dentro de mi sample muchas veces es cuando sale como la sospecha de que ingirió algo o tuvo contacto con algo. Yo les recomendaría como seguir esta secuencia de estabilización, toxíndromes, una vez que ya hayamos explorado al paciente y pues determinar esta parte. Sí hay libros y hay artículos que nos puedan sugerir ciertos manejos. La realidad es que nosotros aquí en el instituto lo que hacemos es llevar justo esta secuenciación que les acabo de dar en el paciente con sospecha de intoxicación. Ujú. Muy bien. Y por último, ¿puedes repetir en qué situaciones se utiliza constantemente la administración de carbón activado o en más ¿En qué dosis? situaciones? ¿Cómo? ¿En más O dosis? sea, O sea, en qué casos se utilizan las multidosis de carbón activado? bueno, mira, para empezar, el carbón activado tiene que ser en aquella sustancia o fármaco que tenga circulación enterohepática, es decir, que una vez que se ingirió, se absorbió,